Amigas y amigos de Alba Cecilia en directo, estamos ya con ustedes conectados a través de BPI TV, recordando viejos tiempos en una onda de reportera, porque es que estamos hoy en el Hotel Eurobuilding aquí en Caracas. En este hotel se desarrollan muchos eventos de este tipo como el que vamos a comentar en el día de hoy. En el fondo estamos viendo justamente una exposición sobre lo que es los 40 años es la 40 edición del Día del Comercio y los Servicios. Y justamente aquí es donde se discuten muchos temas que tienen que ver con lo que se resumen pues en una empresa o en un grupo de empresas que están conjuntamente con la gente de Consecomercio. Consecomercio está dirigida por Felipe Capozolo. Felipe es su presidente y justamente ha sido el organizador de un evento como este. Aquí estamos viendo justamente algunas exposiciones que tienen que ver con el futuro de nuestro país, tienen que ver pues con lo que es la tecnología, con lo que es el crecimiento a futuro, independientemente de las dificultades que podamos tener, pero siempre se buscan expertos, especialistas, como ustedes bien saben, para buscar esas soluciones a futuro y poder lograr pues que las cosas sean mejor para el país. Se busque pues un desarrollo constructivo y paso a paso para Venezuela. Vamos a conversar de inmediato con Felipe Capozolo. Felipe es el presidente de Consecomercio. Bueno, Felipe, bienvenido. ¿Qué estamos escuchando aquí en este momento? Estamos escuchando a María Adela Larrazábal, que nos está hablando acerca de la revolución tecnológica que se está viviendo en el mundo y que está afectando definitivamente la realidad digital de las empresas. Y eso sin duda alguna, independientemente de la cantidad de obstáculos que se tienen desde el punto de vista del comercio y los servicios en un país difícil como el que estamos viviendo. Sí, a todas luces Venezuela es un país que en los últimos tiempos ha vivido una realidad bien difícil, bien complicada, pero precisamente estamos aquí para dar herramientas para que todos los venezolanos podamos meter en nuestro kit de herramientas elementos que nos permitan resolver la crisis, que nos permitan construir esa marca país que estamos proponiendo nosotros aquí en el Día del Comercio, que nos permitan trabajar en pro de ese objetivo de país, esos objetivos básicos importantes que nosotros hemos lanzado desde esta asamblea. Que así no es otra cosa que vencer la crisis, erradicar el problema de crisis humanitaria, el problema de crisis sanitaria y contra todo pronóstico crecer. A pesar de que no hay un solo pronóstico económico que nos esté dando un futuro positivo para el 2020, nosotros estamos aquí lanzando el mensaje de que hay que desafiar esos pronósticos, apoyados precisamente en las herramientas que nos da la revolución digital, las herramientas que nos puede dar lo que veníamos discutiendo esta mañana de la economía naranja. Y por supuesto, viendo cuál es el estado actual de las relaciones laborales, que también lo estamos discutiendo aquí, de manera de crear ese kit de herramientas necesario para poder ponernos a trabajar en pro de ese futuro mejor. Felipe, hablemos un poquito de esa comisión de economía que ustedes presentan todos los años, algún balance interesante por demás. Y no es porque vamos a hablar de 2019, vamos a hablar de 2020, vamos a hablar de esas perspectivas económicas que ustedes visualizan a través de esta comisión de economía de Consecomercio, que hace estudios, que hace análisis, que investiga hacia dónde vamos el año que viene en materia de servicios y comercio. Bueno, los números están allí para... Muy mal, ¿no? Los números están allí para revisarlos, es indudable. 6 son los años que llevamos en recesión, 24 son los meses que llevamos en hiperinflación, menos 40 es la caída en actividad comercial, en producción de bienes y servicios a nivel comercial en Venezuela, menos 35 es la caída del Producto Interno Bruto en el 2019. Y los efectos de esos números los podemos ver plasmados en el informe final de este año de conclusiones de nuestra Comisión de Economía de Consecomercio. Pero también allí hemos resaltado la necesidad de incluir 3 factores fundamentales. Nosotros estamos exhortando al Ejecutivo Nacional a que mejore definitivamente las condiciones de los servicios públicos, particularmente la electricidad, que se clarifique y se masifique nuevamente el crédito en Venezuela. Con esos elementos nosotros podremos salir a trabajar y ser la palanca fundamental junto al otro factor que no está tabulado, que es el factor humano, el factor del venezolano, del bravo pueblo venezolano, que puede salir a trabajar
y generar determinantemente un cambio que no esté pronosticado en ningún análisis. Esos factores que tú nos planteas, Felipe, que han hecho ustedes un exhorto al Ejecutivo Nacional, obviamente han sido factores importantes para que el sector comercio y servicios no se mueva como tenía que moverse este año, en el 2019. Y las perspectivas del año que viene son bastante poco alentadoras, de acuerdo a este informe que ustedes hacen. En principio, el tema de los servicios, ¿cómo han visto ustedes una situación compleja y cómo se han visto ustedes afectados con el tema de los servicios, sobre todo electricidad, para funcionar como tiene que ser para poder abrir las Santa Marías de un comercio? Bueno, la crisis de servicios públicos este año ha sido totalmente indudable, particularmente en los estados del occidente del país, ha determinado que no se pueda trabajar en algunos casos, y precisamente ese es uno de los puntos fundamentales que nosotros estamos poniendo el acento y diciendo, mira, si nosotros tenemos la capacidad de resolver el problema de la electricidad, y si quien tiene que resolverlo no está en capacidad de hacerlo, nosotros los privados nos ponemos a la orden, sobre todo en las labores de lo que es distribución, donde nosotros podemos dar un aporte fundamental, mantenimiento, ingeniería. Si no hay la voluntad o no hay la capacidad de aquel lado, entonces denos la oportunidad a nosotros de participar, porque precisamente lo que estamos pidiendo es servicios públicos, particularmente la electricidad, el agua es importante, y acceso al crédito. Con esas dos herramientas, en nuestro kit de herramientas de país, nosotros, el pueblo venezolano, va a trabajar todo unido y todo remando en la misma dirección, y vamos a lograr el milagro económico venezolano, a pesar, repito, de que nadie crea en eso. Y no es voluntarismo ingenuo, es que nosotros sabemos del poder y la fuerza que tiene el venezolano cuando está determinado a lograr algo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa a esta hora. Por favor, no se retiren. Nosotros estamos a través de BPI TV, como siempre, todos los miércoles aquí en Alba Cecilia en directo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, desde esta cuarta edición del Comercio y los Servicios en el Hotel Eurobuilding aquí en Caracas. Ya venimos. Evite ser parte de la desinformación. Corrobore la fuente. Antes de reenviar a todos sus contactos alguna información, verifique si la misma procede de las cuentas oficiales, si es un medio o un periodista. Confirme el contenido. Revise la fecha y verifique que no sea una noticia vieja. Si se trata de una foto, arrástrala hasta el buscador de Google para confirmar que sea nueva. Si es un audio, diríjase a la cuenta oficial. Si no está en sus redes, comuníquese con el medio. Recuerde que el hecho que reciba reiteradamente una noticia, foto, audio o video no quiere decir que sea cierta. Desde BPI TV hacemos un llamado a la colectividad a que en el marco de la responsabilidad ciudadana se evite difundir noticias que puedan contribuir a generar confusión. El Día del Comercio, qué importante este día para analizar exactamente y diagnosticar la situación país y buscar soluciones, porque de eso se trata. Felipe Capozolo es el presidente de Consecomercio. Ya estamos un poco más tranquilos luego de escuchar la primera parte, donde él nos hacía un pequeño diagnóstico en medio de la bulla, que significa escuchar un ponente atrás, un ponente además brillante, como la persona que estaba haciendo su ponencia, María Adela. Y Felipe, qué interesante que podamos sentarnos ya con más tranquilidad aquí, mientras hay este receso en el día de hoy, en el
Hotel Eurobuilding, porque hay una diferencia muy grande entre una asamblea y el Día del Comercio, pero nunca va a haber diferencia, siempre se hacen diagnósticos y siempre se buscan soluciones. Y de eso se trata, los que estamos en Venezuela estamos en eso. Sí, el Día del Comercio que hoy llega a su 40ª edición es la ocasión en que los comerciantes y empresarios de Caracas recibimos a los empresarios y comerciantes de todo el resto del país. Es una ocasión súper propicia para encontrarnos, para estar juntos, para hacer networking, para hacer negocios, para hablar acerca del estado de las cosas relacionadas con el comercio a nivel nacional, y ha sido una fecha ya tradicionalmente muy exitosa para valorar lo que va a ser el futuro, el año siguiente, porque siempre se hace en el mes de noviembre. Entonces aquí hemos querido hablar acerca de las tendencias mundiales, las nuevas tendencias que están marcando la actividad comercial y empresarial, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y por supuesto hemos querido hablar acerca del estado de las cosas en cuanto a relaciones laborales. Acabamos de ver acerca de la revolución tecnológica manifestada en el cambio digital que están dando las empresas y las soluciones de bienes y servicios a nivel mundial. Tuvimos un panel muy interesante, muy aplaudido, con la Comisión de Economía Naranja de Consecomercio, que dicho sea de paso, es la primera vez que un organismo gremial en Venezuela da la posibilidad de una comisión de trabajo que toque el tema de la economía naranja, que es la industria de la cultura, la industria de la sensibilidad y de la modificación del entorno sensorial. La economía naranja. Vía creatividad. Acuérdate, tenemos por un lado la innovación, que tiene mucho que ver con las modificaciones tecnológicas que cambian la logística del entorno, pero por el otro lado tenemos la economía creativa, es decir, la capacidad de modificar las emociones y sensaciones del entorno. Fíjense que cuando uno escucha a Felipe, uno se entusiasma, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es el avance de la tecnología, de las perspectivas, y estamos hablando de un país como Venezuela. Como le preguntaba en el segmento anterior, quisimos hacer quizás un pequeño resumen de lo que es la Comisión de Economía, que hace el análisis de lo que estamos viviendo. Y pareciera que estuviera divorciado de lo que se está viviendo, pero no es así, porque definitivamente la solución está en la tecnología, que era lo que escuchábamos hace solo minutos, y por supuesto en el trabajo y en buenas políticas económicas. Una de las cosas que decía la Comisión de Economía de Consecomercio es que si no hay políticas económicas coherentes, viables, sustentables en el tiempo, vamos a seguir con las distorsiones. Y me gustaría que volviéramos otra vez a nuestra realidad, Felipe. Sí, bueno, la refundación de la Comisión de Economía Dura de Consecomercio realmente ha sido un proceso muy exitoso. Tenemos allá 4 jóvenes muy talentosos que están haciendo análisis de entorno y por supuesto no son ajenos a los números que venimos viviendo en Venezuela. Lamentablemente terminamos el año con cifras muy negativas. Nosotros ya vamos para 6 años en recesión, vamos ya prácticamente 2 años en hiperinflación. Por supuesto que hemos tenido una caída a nivel de producción de comercio del 40% y el PIB de la nación, que no es otra cosa que la sumatoria de bienes y servicios producidos a nivel nacional, estará rondando una caída del 35%. Estos no son números alentadores para ningún país, para ninguna economía, son números propios de una economía de guerra, a pesar de que aquí en Venezuela no la hemos tenido. Y lo que llama la atención es que el pronóstico para el año que viene sigue siendo negativo a nivel de PIB. Se nos está hablando de que el año 2020 sostiene una caída y contracción del 10% en PIB. 10% con respecto al 2019. El 10%, sí, seguimos contraídos, seguimos en recesión bajo ese escenario. Pero entonces ahí es donde nosotros ponemos un punto y Consecomercio dice, basta. Aquí hay que formular un desafío y realmente, bueno, nuestra actitud ha sido realmente desafiante no solamente a los economistas. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en que nosotros decimos que en muchos de estos pronósticos, a pesar de que están bien fundamentados, y es verdad, vivimos en ese país que describen esos pronósticos y esos análisis, pero no necesariamente a partir de hoy tenemos que seguir viviendo en ello, porque nosotros sostenemos que el futuro no es necesariamente lo que se nos pinta que va a pasar. El futuro es lo que nosotros seamos capaces de construir y de decir aquí y ahora. Y si nosotros desde hoy comenzamos a visualizar un 2020 distinto y empezamos, por supuesto, de manera inteligente, porque esto tiene que ser con los pies sobre la tierra, no es voluntarismo ingenuo.
No se trata de eso. Los venezolanos tenemos los pies sobre la tierra, los comerciantes Aterrizados, pues. sabemos qué es lo que está pasando y lo entendemos. Es decir, si nosotros nos dotamos de una caja de herramientas lo suficientemente amplia, con las herramientas correctas allí, si nosotros tenemos la actitud, trabajamos en una marca país importante, fijamos un objetivo país determinante y nos hacemos de algunos manuales de instrucciones, nosotros estaremos en capacidad de revertir la situación, porque es preciso ya para la sociedad venezolana buscar el punto de cambio, el punto de inflexión de tendencia y empezar a buscar crecimiento. Felipe, esto independientemente de que no haya ningún tipo de corrección por parte del Estado venezolano, de quien gobierna en este momento y de las políticas económicas que definitivamente no existen o por lo menos no van acorde con nuestra realidad. Sí, bueno, llevamos todo el año haciendo un exhorto a que haya un gran pacto que provenga del mundo político, que incluya, por supuesto, la paz, que es un tema importantísimo. Sin paz no hay prosperidad, que incluya, por supuesto, la gobernabilidad, como lo debe incluir todo pacto político, pero que haya un señalamiento claro acerca de cuál es el futuro productivo del país, cuál es el nuevo modelo de desarrollo, cuando a todas luces dejamos de ser el año pasado un país petrolero, después de más de 100 años de la era petrolera. Dejamos de ser un país petrolero con una producción realmente irrisoria. Dejamos de ser un país exportador de materia prima de cualquier otro tipo. Sencillamente somos un país que tiene, bajo el subsuelo, tiene mucho petróleo y tiene muchas riquezas, pero ya no somos un país petrolero, entonces ahora tenemos que ver cuál es nuestra nueva definición de país. ¿Cuál sería nuestra nueva definición de país según Consecomercio? Bueno, nuestro país debe trabajar fuertemente en hacer realidad ese proyecto de nación viable, ese proyecto de país productivo, y lo primero que tiene que hacer es recuperar la confianza en la gente y la confianza en las instituciones. De allí, un factor básico, ¿verdad? De allí, bueno, el venezolano está ávido, necesita creer en el otro, necesita volver a creer en el policía, volver a creer en el militar, volver a creer en el alcalde, volver a creer en todas sus autoridades, y ellos tienen que acercarse a la gente y crear un ambiente de cooperación y un ambiente de armonía y de sociedad de iguales y de pares. Eso nos va a llevar a preguntarnos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra oferta exportable? Entonces tenemos que conformar una oferta exportable lo más variopinta posible, donde Consecomercio también ha sido punta de lanza diciendo, bueno, si tenemos un proceso hiperinflacionario que arrasó con nuestro aparato productivo a nivel industrial, a nivel comercial formal, inclusive ha dañado nuestra agricultura, ¿qué nos queda? Nos queda todavía la fuerza del servicio, nos queda todavía el componente humano, las manos del venezolano, la materia gris del venezolano y la capacidad de dar servicio al venezolano. He allí una fortaleza, y si somos capaces de convertir cada particularidad y cada diferencia, cada elemento autóctono en un elemento diferenciador, podremos salir a competir con lo venezolano. Nosotros tenemos que hacer la pausa correspondiente a este momento. Estamos conversando con Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. Estamos justamente en este evento desde el Hotel Eurobuilding de estos 40 años del comercio y los servicios. Es justamente el Día del Comercio y hay mucha gente aquí muy importante que también ha ocupado cargos dentro del sector comercio y servicios, y bueno, todos participando, todos aportando ideas. Por eso, una y otra vez, siempre lo digo, nada engavetado, todos esos proyectos de ese país posible están allí, listos para aplicarlo cuando sea necesario. Hacemos la pausa recordándoles a ustedes que mi outfit del día de hoy, como siempre, es de Tienda Charrasca. Miren ese vestido, qué lindo, es de Tienda Charrasca, @Tienda Charrasca. Gracias, Felipe. Sí, porque estas muchachas son emprendedoras venezolanas y tienen muchos años trabajando por el país. Una pausa y ya venimos con más. BPI TV es un canal hecho por venezolanos, para los venezolanos. Transmitimos en vivo y en directo en cualquier lugar donde esté la noticia, con un equipo de periodistas de altísimo nivel. Estamos en vivo en cualquier ciudad del país, pero también en cualquier lugar donde Venezuela o un venezolano sean noticia. Nacimos para vencer la censura. Luchamos por la libertad de expresión y la democracia. No dejes que nadie te lo cuente. En vivo siempre. BPI TV.
Felipe Capozolo es el presidente de Cosecomercio. Nosotros seguimos aquí desde el Euroville, un evento importante porque es el Día del Comercio. Y yo quisiera justamente hablar con Felipe de lo que está pasando con el comercio, de lo que nos está pasando a nosotros como ciudadanos, de lo que les está pasando a ustedes como miembros de un sector importante de la economía, que es el comercio y los servicios. Tiene que ver con lo que han decidido o dicho que se ha llamado dolarización, pero que no es tan sencillo como que en Venezuela no estamos dolarizados. Hay muchos pasos importantes, hay que empezar por cambiar leyes en este país para hablar de que estamos dolarizados. Sin embargo, hay un asomo por allí del mismo presidente Maduro diciendo que estaba de acuerdo con que se manejara el dólar en la economía venezolana porque podría pues significar algo positivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el ciudadano común cuando va al comercio tiene que pagar en dólares, el comercio dice, bueno, no tengo cambio o sí tengo cambio. ¿Qué pasa ahí? Porque la gente siente que quizás que el comercio se estaría posiblemente aprovechando de esta situación con la moneda, que no es justamente la moneda nuestra la que está prevaleciendo en el país. Bueno, debo decir que llegamos hacia final de año y no nos queda claro en Venezuela si la moneda sigue siendo el bolívar, si es el dólar o si es el petro. Eso no está claro. El euro. O si es el euro, o si es la grama de oro, o el peso, o el real. Lo importante ya para el análisis del año 2019 es que en medio de tantas situaciones y tanta incertidumbre nos tomó por sorpresa una dolarización a nivel transaccional, porque a nivel de fijación de valor era algo que en Venezuela ya se venía manejando desde hace muchísimos años, prácticamente desde los años 80 cuando ocurrió la primera gran devaluación. Entonces la utilización del dólar como mecanismo transaccional, como moneda de cambio, es bastante novedoso y, insisto, nos toma por sorpresa porque nadie nos participa de que va a ser utilizado de manera estructural para atender una necesidad donde el bolívar ya se había quedado corto como moneda de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Ya terminando el año, los últimos reportes hablaban de que ya había sobrepasado el 30% del volumen de transacciones a nivel nacional la utilización del dólar y otras divisas en menor proporción. Eso se ha exacerbado en los últimos 2 meses. Se habla de que para finales de este año podría estar en el 60%. Bueno, ya nosotros tenemos reportes de que ha pasado el 40% del promedio nacional, principalmente impulsado por una tendencia bien fuerte en los estados occidentales del país, donde, por ejemplo, en el estado Zulia alcanza inclusive ese porcentaje de dolarización transaccional está muy por arriba del 50%, pero bastante lejos, y eso por supuesto presiona el promedio a nivel nacional. Y bueno, es una realidad que tenemos, es una realidad que creemos nosotros que se va a seguir afianzando en el año 2020, porque creemos que a pesar de que no hubo aviso previo, se va a implementar estructuralmente esto como una medida que va a intentar resolver el problema de algunos segmentos como moneda de cambio, moneda de pago y también para curarse un poco en salud de la hiperinflación, tratar de resolver la hiperinflación desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? Los que efectivamente tienen acceso a divisas, sí, bien sea porque tienen ahorros, bien sea porque tienen una remesa importante o bien sea porque la ganan, estamos hablando de un 10% de la población, hay quien habla de un 15%. El resto de la población... El resto de la población está rebuscándose, el resto de la población puede ser que tenga algún familiar que lo ayuda vía remesa también, a un nivel promedio entre 50 y 100 dólares mensuales, que no, para la economía que tenemos en este momento realmente es insuficiente. Y luego tienes la gran masa de la población que depende prácticamente de la ayuda social. Pero fíjate, la gran masa de la población que va, por ejemplo, te pongo un ejemplo de alguien cercano a mí. Me dice, señor Alba, yo fui a Sabana Grande a hacer unas compras y resulta que me dijeron, ¿cuánto cuesta este pantalón? $10. Pero yo no tengo dólares. No, $10. $10, eso es lo que cuesta.
¿Cómo hace ese 75% de la población para asumir esta situación? O sea, se fue sin comprar porque ya no tiene dólares, tiene bolívares. Y ahí no hay posibilidad, o sí hay posibilidad en el mercado, de pronto te consigues con un comercio que te dice, puedes pagar en dólares, puedes pagar en bolívares, puedes pagar en euros, pero no es en todas partes. Ahorita hasta los buhoneros te cobran en dólares. ¿Cómo hace ese 75% de la población? ¿Qué plantea el presidente de Consecomercio para controlar esto que sin duda alguna es una distorsión en la economía para esta gente, para todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, no solamente esta gente, porque yo me incluyo? Bueno, ahí hay una función primordial del Estado que, de acuerdo a nuestra concepción, que siempre defiende la libertad económica. Hay una función allí del Estado desde el punto de vista del marco regulatorio que garantice la paz y la estabilidad social del país. Ahí se nos está abriendo una brecha importante que no podemos perder de vista. No hagamos la vista gorda de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Entonces no podemos permitir nosotros en Venezuela que se nos abra una brecha insalvable, porque eso nos puede traer problemas a futuro. Ya desde el punto de vista de fijación de valor y a nivel transaccional, todo el mundo busca cubrirse. Nadie quiere ser el eslabón de la cadena que quede en bolívares y sea sujeto de la devaluación. Porque a pesar de que todos hemos virado el foco hacia el dólar, la realidad es que el tipo de cambio en Venezuela sigue muy volátil y el dólar sigue subiendo. Entonces nadie quiere quedarse ya en bolívares, y más cuando estamos en proceso de una dolarización que se va acelerando también, motivada que las posibilidades que vamos a tener de crédito están indexadas al dólar. Entonces nadie quiere quedarse en el lado equivocado de la ecuación, en el lado equivocado de la historia. Suena como tan complicado, ¿verdad? Para una ciudadanía que no entiende lo que está pasando con el tema de la dolarización en el mercado. Sí, técnicamente estamos rumbo a una dolarización y se van a requerir cada vez más dólares. Vamos a necesitar producirlo. Entonces, por eso es que tenemos que buscar soluciones productivas para el país, para poder empezar a pagar salarios en dólares, así como pagamos proveedores en dólares o pagamos importaciones. ¿Es oficial la dolarización? La dolarización, aunque nadie lo ha decretado, es oficial, porque ya está estructurada y está funcionando y está de hecho, aunque no sea de derecho. Y tenemos inclusive al presidente que dice que no la ve mal. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que está funcionando, significa que está actuando cuanto menos. Tenemos que adaptarnos a esa realidad, es lo que dices tú, Felipe. Tenemos que adaptarnos a esa dolarización, tenemos que verlo, tratar de ponerlo no nosotros al servicio de la dolarización, sino la dolarización al servicio del país, al servicio de los venezolanos, para que puedan acceder a los productos, cubriéndose de un proceso hiperinflacionario. Tenemos que hacer la pausa de este momento y ya venimos para la parte final con Felipe Capozolo. Estamos desde el Eurobuilding, justamente aquí en medio de este ambiente tan maravilloso, ambiente donde se ve gente productiva, gente que son capaces de aportar, que están aquí en Venezuela buscando soluciones a nuestros problemas. Recuerden ustedes que la salud visual de cada uno de nosotros dependerá siempre de Óptica Berlut. Es que tengo mis lentes en la mesa de noche de mi casa. Allí quedaron, porque anoche estuve trabajando hasta tarde con ellos, pero les recuerdo, @OpticaBerlut, ellos están en el estado Táchira, pero llegan hasta la puerta de su casa. Una pausa y ya venimos con más. Los hechos son los hechos. Soy Gonzalo Barca, esto es Foro. Jessica Hernández, de 28 años y madre. Somos mujeres, inclusive no. Están comprando la conciencia, si se quiere, de 243.000 millones. Ya no podemos combatir. Opiniones diversas, ángulos variados, análisis confiable. Como en las distintas ciudades y países que continuará visitando. De Colombia hacia Estados Unidos, BPI y La Voz de América. Nosotros exponemos los hechos. Usted decide. Esto es Foro, análisis a fondo.
Felipe Capozolo es nuestro invitado hoy en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Recuerden nuestra plataforma @YouTube, por allí nos pueden buscar, justamente en @YouTube nos pueden buscar. Y si no estamos en este momento conectados, lo pueden hacer en nuestra galería, allí lo pueden ver todas las veces que quieran. Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, nos habla justamente en esta última parte de el aspecto positivo dentro del comercio y los servicios, de lo que se vislumbra para 2020, que sin duda alguna no es fácil porque la economía está en una situación bastante compleja, sabemos muy bien cuál es el diagnóstico que se hace, pero hablemos de oportunidades en el comercio y eso es justamente lo que se está buscando aquí en el Día del Comercio en medio de tanta gente importante. Sí, precisamente el mensaje que nosotros lanzamos ayer al país es que si nosotros tenemos claras las herramientas que podemos utilizar y nos enfocamos en una marca país definitivamente, que es la marca que nos debe caracterizar a todos los venezolanos y que va a impulsar todos los emprendimientos, sobre todo muy cargados de un alto componente de servicio venezolano, y que si además la vendemos como una marca sensorial cargada de sensaciones y emociones muy venezolanas y muy particulares que nos pueden diferenciar a nivel competitivo, y que además lanzamos una meta de país que se va a lograr si todos somos líderes en lo que hacemos, si todos entendemos que somos claves en la estrategia de país, en la estrategia para lograr los objetivos, si todos somos auténticos e innovadores, si todos somos capaces de conectarnos a nosotros mismos y conectar al vecino con el objetivo de país y ser entes transformadores, agentes de cambio que tengan presente que es necesario ya invertir la tendencia y llegar y trabajar por un futuro mejor y nos impulsamos hacia el futuro, podremos lograr la meta 2020 que lanzamos ayer aquí en el Día del Comercio, diciendo Venezuela, meta país 2020, no queremos más crisis humanitaria ni sanitaria, queremos crecimiento a pesar de que lo pongan en duda, a pesar de que no haya ningún pronóstico que lo avale, vamos por el crecimiento económico, vamos por el milagro venezolano. Fíjate que lo que tú me estás diciendo, una vez más, me llena también de muchas expectativas positivas, porque estamos viviendo un par de meses entre octubre y noviembre, y me imagino que diciembre será igual, como de reactivación. La cosa se está moviendo y no sabemos, o me imagino que ustedes habrán hecho algún diagnóstico de por qué, pero quizás nosotros los ciudadanos no sabemos por qué se está moviendo. Se está moviendo con la divisa en la calle, que significa pues una reactivación sin duda de la economía. Se está moviendo porque todo el mundo quiere hacer cosas, porque todo el mundo dijo, bueno, ¿sabes qué? Si tenemos que seguir políticamente hablando así, mientras haya un proceso electoral que cambie el panorama político, hay que hacer algo por Venezuela. Y eso se está sintiendo en estos últimos meses del año. Nosotros arrancamos el 2019 con esta emoción y estamos cerrando el año con una emoción distinta, quizás no política, pero sí de ganas, de emociones, de emprendimiento, de echar para adelante. Sí, bueno, por supuesto, ahí hay un efecto estacional, insisto, nosotros tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, no podemos dejarnos llevar por situaciones que tienen más que ver con un efecto paracaídas estacional de los últimos 2 meses del año, como pueden ser noviembre y diciembre de cada año, por un tema de temporada, propio de la expansión económica que se vive en estos tiempos. Pero, ojo, no podemos dejarnos llevar por la economía o el subsegmento de economía que va desde la redoma de Los Teques hasta la redoma de Petare. Hay que tener cuidado con eso porque el país, Venezuela es un país muy grande y hay realidades y los efectos de la falta de crédito y los efectos sobre todo de la falta de servicios públicos, los efectos de la falta de electricidad realmente están aquejando al resto de las poblaciones en Venezuela y son un ancla muy importante que tenemos que levantar para poder arrancar. Por eso es que nosotros estamos diciendo hoy debe ser el primer día de nuestro futuro. Hoy debe ser el primer día donde todos debemos remar en la misma dirección, todos tenemos que empujar la carreta en la misma dirección. Pero nosotros fuimos bien claros, nosotros estamos exhortando al gobierno, al Estado venezolano, a que nos aporte en la caja de herramientas la solución al problema de la crisis eléctrica. Voy a detenerme un minuto. Nos colabore con el crédito. Ahí va. Al crédito, porque lo de la crisis eléctrica lo logramos hablar un poco anteriormente y todo el mundo sabe cuál es la realidad. Como dices tú, no desde la redoma de Los Teques hasta Petare. Son los estados del país que están sufriendo una situación realmente inhumana ya. Pero en el caso de los créditos, ¿cómo se ha visto afectado este año la situación del comercio y los servicios, la posibilidad de desarrollarse con el tema del encaje legal, lo que está pasando con los créditos, Felipe?
Bueno, viene una sinceración. Por primera vez en muchos años uno va a acceder vamos a acceder a un crédito de acuerdo a la norma que se nos fue presentada. Vamos a acceder a un crédito que no se devalúa, por lo tanto la tasa dejará de ser negativa, la tasa de pago del crédito va a ser una tasa positiva, es decir, vas a empezar a pagar por el capital que pediste prestado, por lo tanto tú, comerciante, tú, empresario, tendrás que ser productivo y tendrás que estar claro de que te vas a apalancar con un crédito para un proyecto que es realmente productivo. La inflación no te va a hacer el trabajo, no vas a quedar sentado o acostado viendo cómo la inflación hace el trabajo, ahora tú vas a hacer el trabajo, por eso es que todos tenemos que trabajar. Ahora, lo vemos bastante positivo porque eso nos va a ayudar a apalancar el futuro, nos va a ayudar a apalancar proyectos y definitivamente lo decimos todos los comerciantes, dame crédito y moveremos la economía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? La colaboración de un gobierno que se aboque a resolver el problema de la crisis eléctrica, a resolver su propio problema crediticio, porque recordemos que aquí el problema del crédito lo tiene el mismo Estado. El Estado no tiene crédito a nivel internacional y tenemos un riesgo país disparadísimo y eso tiene que abocarse a resolver el Estado. Pero nosotros, con electricidad y crédito, vamos a mover la economía y vamos a hacer hasta lo imposible por lograr la meta país Venezuela 2020 crecimiento, por desafiar los pronósticos y cumplir el milagro económico venezolano, que dicho sea de paso, no es nuevo, ya lo logramos entre los años 1920 y 1980, tuvimos allí 50, 60 años de crecimiento continuo, año tras año, sin inflación. Wow, Felipe, qué buena esta entrevista, te agradecemos muchísimo y me encanta que me hayas permitido volver un poquito a mi época reporteril y estar desde aquí, desde el Eurobuilding, viendo este movimiento. Un honor para nosotros recibirte aquí, a Cecilia, esta es tu casa. Bello, gracias, gracias. Gracias de verdad y bueno, estos son los sectores productivos del país, con industria, con Secomercio. Es una realidad. Aquí estamos, aquí seguimos produciendo y hay mucha gente brillante, muchas mentes brillantes detrás de todos estos proyectos que van a permitir la recuperación en algún momento de nuestras vidas de esta Venezuela querida. Gracias por habernos acompañado aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Ha sido un placer desde el Eurobuilding. El próximo miércoles volvemos con ustedes.